Bueno, en esta clase vamos a ver la congruencia de triángulos, o sea, triángulos congruentes. Esto equivale a otras áreas, el decir igualdad, o sea, cuando dos triángulos son iguales, pero aquí se les llama congruentes. Entonces vamos a ver la definición. Triángulos congruentes son aquellos que tienen la misma forma y tamaño, como les decía, y se deben cumplir los siguientes criterios. Sus lados homólogos deben ser iguales. Por ejemplo, aquí el lado AC y el lado AC' deben ser iguales. Luego el lado AB y AB' también deben ser iguales en medida, obviamente, y BC debe ser igual a BC'. Entonces estos son los primeros criterios del inciso A. El inciso B también establece otros tres criterios, que son que los ángulos homólogos deben ser iguales. Por ejemplo, el ángulo A y su correspondiente A' debe ser igual. El ángulo B debe ser igual al B'. Y el ángulo C debe ser igual a C'. Bueno, si se cumplen estos 6 criterios, entonces estamos hablando que los triángulos son congruentes y hacemos esta notación. Si cuando encuentren esto así, con este símbolo en medio, quiere decir que los triángulos son congruentes, o dicho de otras palabras, iguales. Bueno, este tema puede parecer bastante simple, bastante sencillo, porque es igualdad de triángulos, pero en los ejercicios se darán cuenta de que no es tan sencillo. No es tan sencillo darse cuenta que dos triángulos son iguales. Bueno, ahora tenemos 6 criterios para decidir si dos triángulos son iguales o no. De esos 3 criterios vamos a reducirlos a 3 mediante algunos teoremas que vamos a enunciar. No los vamos a demostrar, como ya les digo, no es el objetivo del curso demostrar teoremas, pero sí los vamos a usar. Entonces vamos a ver esos teoremas enseguida. Bueno, aquí tenemos el primer teorema de congruencia entre dos triángulos. Entonces se llama lado, 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 o lo podemos representar con L, L, L. Entonces este teorema dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus lados homólogos iguales. O sea, si tenemos el lado DE, que sería igual al lado d'E'. El lado EF bueno, ahí está la idea, es igual a E'F'. Y el otro lado, bueno, el de F es igual al d'F'. O sea, si esos lados correspondientes, homólogos, como le llaman, son iguales, o sea, tienen la misma medida, entonces se asegura por el teorema 1 que los triángulos son congruentes entre sí. O sea, ya no revisamos los ángulos, si son iguales o no. Basta ver los lados y ya, con eso tenemos. Ahora vamos con el teorema 2, es ángulo, lado, ángulo, o ALA. Dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus ángulos, dos ángulos y el lado adyacente iguales.
Entonces aquí tenemos los dos triángulos y tenemos que el lado rojo es igual en ambos, tienen la misma medida, y los ángulos en verde también son iguales. Entonces si eso ocurre, tenemos que definitivamente los triángulos son congruentes, o sea, son iguales, y tenemos esta situación, ¿no?, de congruencia. Entonces, un lado y sus ángulos adyacentes. Con eso basta para decir que son congruentes. Bueno, y tenemos el teorema 3, que es lado, ángulo, lado, LAL. Dos triángulos son congruentes si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales a sus homólogos del otro. O sea, el lado rojo en ambos tiene la misma medida, el lado verde también, y el ángulo entre ellos, que el ángulo azul que se forma entre ellos, entonces si eso ocurre son congruentes. O sea, acá vamos a tener que KL es igual a K' L'. También vamos a tener que el ángulo L es igual al ángulo L'. Y por último, el lado LM es igual a L', M'. Entonces con eso basta para decir que el triángulo KLM es congruente al triángulo K', L', M'. Entonces se tiene la congruencia, se asegura. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos de aplicación de estos teoremas. Bueno, como primer ejemplo tenemos estos dos triángulos dispuestos como en un paralelogramo. Entonces dicen que la línea MO, o sea, esta vamos a repasarla, es paralela a esta línea, y de hecho valen iguales porque el dato es que valen 8. Entonces ahí ya tenemos dos lados de los triángulos, un lado de los triángulos iguales. Vamos a ver si podemos. También tenemos que el ángulo de 76 es igual también en este otro triángulo 76. Entonces llevamos lado, ángulo y ya, porque el lado que vamos a repasar en rojo, ese lado es común a ellos. Entonces tenemos lado, bueno, que podemos poner por teorema, lado, ángulo, lado, los triángulos MON es congruente al triángulo NPO. Bueno, ahora la pregunta es ¿cuánto vale Y y cuánto vale X? Bueno, entonces Y, como son iguales, se puede ver que Y es igual a 55 grados. ¿Sí? Este ángulo es igual a este. Y ahora, ¿cuánto vale X? Bueno, X
lo podemos determinar de este triángulo DC, porque sus ángulos interiores deben ser, bueno, vamos a poner que x más 55 más 76 debe ser 180. Entonces x es 180 menos 55 menos 76 grados. Que equivale a 49 grados. Entonces x es igual a 49 grados. Ahí está. Sí, entonces los triángulos te los ponen no así uno junto al otro, sino te los pueden poner dispuestos como por ejemplo aquí, ¿no? Eh, están algo mal dispuestos, entonces uno debe aplicar los teoremas para determinar si eso no son o no congruentes. Bueno, tenemos este otro problema. Dice aquí que en esta figura los lados AB, que está acá arriba, es paralelo a DF. Y también que el lado AC es paralelo a EF. Y otro dato que CB, el que está en verde, es igual al lado de E del otro triángulo. Entonces tenemos dos triángulos y vamos a tratar de relacionar con alguno de los teoremas. Por ejemplo, aquí tengo dos lados iguales. O sea, ya tengo lado. Y por lo que me dicen de paralelas, yo puedo ver que puedo igualar ángulos. Por ejemplo, el ángulo C es igual al ángulo E. Aquí lo voy a poner. Ángulo C, ángulo E. Son iguales. Y también puedo decir que el ángulo A es igual al ángulo F. ¿Por qué? Pues aunque no están cortadas por la misma secante, esta sería una secante. Esta sería una secante y esta sería otra secante. Pero como son paralelas, entonces sí puedo decir que los ángulos en azul, estos, y son iguales. ¿Sí? Entonces no queda de otra. O también puedo relacionar, si se ponen muy estrictos, pues podría decir este ángulo, por ejemplo, este ángulo es igual a este. ¿Sí? Porque son dos paralelas. Entonces como son iguales, pues ya tengo dos ángulos iguales. Y el tercero, que es el rojo, pues ya no le queda más que ser igual al C. Digo, el azul. El azul ya no le queda más que ser igual al otro azul. O sea, el ángulo A es igual al ángulo F. Entonces ya tengo el teorema, miren. Es ángulo lado, ángulo. A ver, vamos a señalar esos ángulos. Entonces sería el lado y sus contiguos. A ver,
este ángulo y este otro ángulo son iguales. Bueno, entonces he colocado aquí los triángulos en esta forma. Con las letras tal vez ustedes ya identifiquen cómo está. Entonces el lado verde, los lados verdes son iguales. Eso porque dicen que son iguales, ¿no? CB es igual a DE. El ángulo rojo que está aquí, el C, es igual al E. Eso ya vimos por ser ángulos alternos internos. Con una secante, la verde, que corta dos rectas paralelas. Y ahora el ángulo B que está aquí en negro, este es igual al ángulo D, también porque son alternos internos. También. Entonces tenemos que el ángulo B es igual al ángulo D. Tenemos de hecho los tres ángulos esos iguales. Entonces ya tenemos con la disposición tal vez un poco mal porque no se ven iguales, pero con esta disposición ya tenemos el teorema que es ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Entonces por ese teorema, por ese teorema, entonces el triángulo ABC es congruente al triángulo FDE. Ahí está. Si sí, ustedes pueden colocarlos así de esta manera para tener una mejor visualización. Hay personas que no necesitan eso, ¿no? Yo en particular sí me descontrolo un poco si me ponen los triángulos así de cabeza, pero los puedo con un poco de imaginación voltearlos y colocarlos así uno junto al otro, y claro, con no perderse. Entonces espero que haya quedado claro. Si no, pueden revisarlo en el libro de texto, está resuelto, tal vez con muchas más explicaciones que confunden, pero bueno, si ustedes le quieren entender, bueno, están invitados a verlo ahí. Bueno, tenemos este teorema un poco más complicado. Dice que si el ángulo DCB, o sea, este ángulo, vamos a marcarlo en rojo, es de 111 grados. Vamos a ponerle. Y las rectas DB y AC son perpendiculares. O sea que aquí donde se cortan forman ángulos de 90 grados. ¿Sí? Demostrar que entonces los triángulos delta, bueno, DBC es congruente con el ACB. Bueno, vamos a proceder. Vamos a llegar a alguno de los teoremas para que se nos facilite. A ver, en primer lugar, pues este es de 90 grados. Entonces, los ángulos internos vamos a poner este otro ángulo en rojo, así, ese ángulo forma parte del triángulo EBA. Entonces ese ángulo vamos a llamarle alfa para denotarlo. Vamos a tener entonces que 90 más 24 más alfa es 180. Entonces alfa va a ser 180 menos 90 menos 24. Entonces ese ángulo alfa vamos a calcularlo.
es 66 grados. Entonces alfa vale 66 grados. Ahora nos vamos al ángulo verde que voy a señalar acá. Todo ese. Que es, si logro demostrar que es igual al de 111, pues ya tendría los dos ángulos iguales. Pero sí es 111, porque tenemos que alfa más 45, que 66 más 45 es 111. Entonces ya logramos tener eso, ya tenemos un ángulo, vamos a anotarlo aquí, y ya tenemos un lado que es el de abajo, porque es común en ambos. Ahora necesitamos otro ángulo, otro ángulo. Demostrar. Vamos a ver este ángulo. ¿Cuánto vale? Porque ese ángulo, si logro demostrar que vale 45 grados, pues ya estuvo. Porque también este vale 45. Pero sí vale 45 porque fíjense, en el triángulo CEB, tengo que este es de 90 grados. Voy a llamarle beta y 45. Entonces yo tengo beta más 45 más 90 es 180. Entonces de aquí beta pues sí vale 45 grados. Ya tengo ahí. Entonces ya tengo ángulo. Bueno, vamos aquí por teorema. Ángulo, lado, ángulo. Entonces son congruentes. Son congruentes los triángulos delta DBC y el triángulo ACB. Como ven es un poco enredadito, ¿no? Pero ustedes pueden disponer también los dos triángulos igual que antes. Traten de hacerlo para ponerlos uno junto al otro con las letras y verán que así se entiende mejor, ¿sí? Entonces bueno, aquí nos pide entonces determinar y vale 24 grados, ¿no? Porque son congruentes. ¿Y cuánto vale x? Pues x es igual a 12. Entonces, porque este triángulo lo pueden superponer al otro, porque son iguales. Bueno, lástima que no tenemos esos programas que agarran las figuras y las quitan y las ponen. Pero bueno, ustedes traten de poner una figura junto a la otra, ya con esto que hicimos. Entonces ya nosotros demostramos que, o sea, el lado, ángulo, que es de 45, y el otro ángulo es de 66, de 111, perdón, 111 y 45 son ángulos que son iguales. Entonces por el teorema ángulo, lado, ángulo, ya puedo decir que son congruentes. Entonces bueno, espero se hayan más o menos entendido, porque sí considero que estos teoremas son algo rebuscados, que se tiene que analizar a fondo. Bueno, me animé y aquí en la parte de abajo coloqué los triángulos uno junto al otro, así para que vean
que hemos demostrado. La parte de abajo es el verde, es el lado, y los dos ángulos contiguos son iguales en ambos triángulos. Ahí están las letras para que ustedes las vean. Entonces así se ve más claro que sí son iguales, ¿no? O sea, lo que hemos hecho está aquí abajo. Entonces el teorema es ángulo, lado, ángulo. Entonces, ángulo, lado, ángulo. Ese teorema me certifica que son congruentes. Bueno, por último vamos a resolver este problema. Dice que en la figura OQ es igual a PQ. Vamos a ponerlos en rojo, los que son iguales. Dice que OQ es igual a PQ. Ahí está. Y QS es igual a QR. Vamos a ponerlos en verde. Este lado y este lado son iguales. Dice que U es el punto medio de QS y T es el punto medio de QR. Además tenemos que el ángulo OQR, o sea, todo este ángulo, es igual al ángulo PQS. Es igual a este ángulo. Bueno, entonces hay que demostrar que este lado PT es igual a este OU. O sea que esos dos son iguales. Bueno, lo que vamos a hacer es demostrar que el triángulo, bueno, vamos a poner aquí por demostrar que el triángulo PQT es congruente con el triángulo OQU. Si el triángulo de arriba y de abajo son iguales, bueno, congruentes. Bueno, vamos a tratar de llegar a uno de los teoremas para auxiliarnos en esta demostración. Bueno, tenemos los lados rojos, son iguales, y uno es lado del triángulo de arriba y el otro es triángulo del triángulo de abajo. Entonces tenemos lado. Si logramos demostrar ángulo y lado, porque también este lado, voy a repasarlo, este lado es igual a este lado, ¿sí? No sé si lo vean, porque QT es bueno, T es el punto medio. Además, QR es igual a QS por por dato que nos están dando. Entonces el punto medio pues es igual, ¿no? Entonces tengo otro lado igual. Ya nada más falta demostrar un ángulo. El ángulo que vamos a demostrar, vamos a llamarle a este ángulo, le vamos a llamar alfa. A este ángulo le vamos a llamar beta. Y a este gamma. Sí, son tres ángulos. Bueno, entonces vamos a partir del hecho de que tenemos esta igualdad de ángulos. Bueno, entonces el ángulo OQR es igual
a alfa más beta. Si lo pueden ver de la figura. Y el ángulo PQS es igual a beta más gamma. ¿Sí? Entonces de estas dos y del hecho de que son iguales, entonces tengo alfa más beta es igual a beta más gamma. Bueno, aquí elimino las gamas y me queda que alfa es igual a gamma. O sea, como queríamos demostrar, el ángulo de acá arriba es igual al ángulo de abajo. Y entonces tenemos que el ángulo, uno pertenece a un triángulo y el otro al otro. Entonces hemos llegado a que tienen lado igual, ángulo igual y lado igual. Si el lado igual es el rojo. Luego el ángulo igual es el alfa y gamma. Y el lado igual es el QU y QT. Entonces ya hemos llegado a este criterio, lado, ángulo, lado. Bueno, entonces por lo tanto el triángulo PQT es congruente con el triángulo OQU. Por lo tanto, vamos a poner así 3 puntitos. Por lo tanto, pues PT, que es el de arriba, es igual a OU, que es lo que se quería demostrar. Entonces, como ven, recurrimos a los teoremas para poder demostrar igualdad de triángulos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar con más ejemplos la próxima clase. Como les digo, si ustedes quieren repasar estos ejemplos, están en el libro, tal vez explicados de otra manera, pero bueno, traten de entenderle, y si tienen dudas, pues me escriben, ¿no? Como ya han hecho varios compañeros.